Cuando Jesús salió de Jericó, escuchó el clamor de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Las personas que estaban cerca de él lo animaron al decirle: ten confianza, levántate, te llama. Ahora revisemos este precioso pasaje en Marcos, en Lucas y también está en Mateo. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús está muy cerca de Jerusalén. Va a la fiesta de la Pascua, en donde él será el cordero sacrificado en beneficio de toda la humanidad. Estuvo en Jericó, tuvo un encuentro especial con Zaqueo, de quien Jesús expresó que también Zaqueo era de la descendencia de Abraham, el padre de los judíos, demostrando que el reino de los cielos es inclusivo. Bartimeo significa hijo de honor, sentado junto al camino, pidiendo una ayuda monetaria para poder vivir, pues era mendigo, que no solo había perdido la vista, sino su dignidad y su independencia, pues vivía en la oscuridad y la pobreza, lo que significaba dolor y sufrimiento. Dice Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando una persona tiene limitaciones con algunos de sus sentidos, se desarrollan otros sentidos para compensar las limitaciones. Así que tenía desarrollado muy bien el sentido del oído. Cuando Bartimeo se refiere a Jesús como el Hijo de David, es un título muy importante, pues quiere decir que lo reconoce como el Hijo de David, el tan esperado rey que traería liberación y restauración a Israel. Eso significa que Bartimeo creía firmemente que Jesús era el Mesías prometido. Bartimeo dio voces, o sea, gritó. Fue un grito de necesidad y desesperación, pues la ceguera no lo limitaba solo físicamente, sino que también lo marginaba socialmente. Entonces, su clamor es una muestra de la lucha que enfrentan los humanos y una muestra del deseo profundo de ser escuchados y sanados. Conviene destacar que Jericó fue conocida como el lugar de los milagros. Así que Jesús no podría salir totalmente de Jericó sin que Bartimeo fuera sanado. Dice Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba acompañado de una multitud. Así que para llamar su atención, quien quiera que necesitara hablar con él, tenía que elevar la voz. Bartimeo estaba gritando, lo que desconcertó a más de uno. En el Antiguo Testamento se hace referencia muchas veces a la misericordia de Dios, sobre todo en el libro de los Salmos. Misericordia es un atributo de Dios que responde al sufrimiento humano, no dando el castigo que alguien merece, sino pasando por alto la desobediencia, descansando en el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario y su victoria sobre el pecado, la maldad, el diablo, la muerte. Pues al sufrir Jesús a favor de la humanidad, se tiene la misericordia activada a favor de cada uno de los humanos que somos pecadores y que por la misericordia de Dios pueden disfrutar perdón y vida eterna. Entonces Bartimeo estaba en lo correcto: clamar fuertemente para ser escuchado, reconocer públicamente quién era la persona a la que clamaba, pedir auxilio, pedir compasión, socorro a su favor. Bartimeo tenía necesidades,
creyó que Jesús podía ayudarlo. No dejó pasar esa necesidad y esa oportunidad. Vigorosa, pero humildemente, clama con insistencia. Dice Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate y llama. Jesús conoce las necesidades de todos y cada uno de los seres humanos. En ese momento, esa voz que declaró, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, fue el cumplimiento a las profecías respecto de que el hijo de David, el Mesías prometido, llegaría a la tierra para buscar y salvar lo que estaba perdido para Dios. Jesús se detuvo, nuevamente se detuvo. Acababa de estar en la casa de Zaqueo, solo que en esta ocasión no fue hasta donde estaba Bartimeo, sino que ahora lo mandó llamar. Probablemente las mismas personas que lo querían callar en ese momento en que lo mandó a traer Jesús, fueron las que lo animaban. Ten confianza, levántate, te llama. En otra parte de la escritura dice, el que busca a Dios, lo halla, pues Dios es espíritu, está en todo lugar. Así que si clamas a Él, humildemente y confiando en Él, Dios te responde. Ten confianza. Dice Marcos 10:50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. No debe perderse de vista que se trata de un hombre ciego. Finalmente, como dijimos, los ciegos desarrollan el sentido del oído. Así que escuchó que Jesús lo había llamado. Y dice el versículo, él entonces, por lo que había escuchado, reaccionó. Arrojó su capa. Se quitó la capa y la puso por un lado. Puede considerarse simbólicamente como cambio de identidad, pues la capa indicaba pobreza por la ceguera, lo que lo convirtió en mendigo. Bartimeo supo que Jesús lo llamaba, así que cuando se levantó y se acercó a Jesús, demostró fe porque creyó, es que se levantó, se acercó. Entonces, la fe se activa. Cuando alguien tiene fe, actúa en función de esa su fe. La fe de Bartimeo se basó en el reconocimiento de quién era Jesús, de quién es Jesús. Es de linaje real y divino. Por eso lo llamó Hijo de David, el gran rey de Israel. Ahora bien, para ti y para mí es muy importante revisar si quizá tengamos cierto grado de ceguera y no podamos ver lo que Jesús puede hacer para nuestro bien. Así que lo primero en llamarle, lo primero es llamarle, reconociendo humildemente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien a pesar de su rango y autoridad, escuchará nuestro clamor, se detendrá, te llamará y tendrás un bello encuentro con Jesucristo. Inténtalo. Dice Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. El clamor de Bartimeo fue, ten misericordia de mí. Fue una solicitud de atención en general, pero específicamente no le dijo qué necesitaba. Así que Jesús le hace una pregunta específica, ¿qué quieres que te haga? Ciertamente Bartimeo le pide lo que para él es una necesidad urgente. Él necesitaba ver para realizar actividades y obtener el sustento diario que le quitara la calidad de mendigo. Cuando ya está cerca de Jesús, Bartimeo también lo reconoce como rabí o maestro. Ese es el reconocimiento de su autoridad y poder. En este momento específicamente le pide que recobre la vista. Eso quiere decir que Bartimeo nació sano, podía mirar, pero por alguna razón perdió la vista y necesitaba recobrarla. Ahora bien, Dios da más de lo que le piden, de lo que le pedimos.
Así que seguramente Bartimeo no le apoyaría para recobrar a Bartimeo no le apoyaría para recobrar solo la vista físicamente hablando, sino que también le ayudaría para que descubriera una nueva vida de Dios para él. Dice Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y luego vio y le seguía, dice ahora el Evangelio que escribió Lucas, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Marcos, Lucas y Mateo registraron este acontecimiento, cada quien según el Espíritu Santo se los dio a entender, y cuando en la Escritura algún dato o acontecimiento se repite es porque tiene importancia para los lectores. Eso quiere decir que la vista física le fue devuelta, pero siendo Dios mismo en forma humana, Jesús, el que tuvo el encuentro con Bartimeo, en el espíritu sucedió mucho más de lo que los ojos humanos pueden descubrir. La fe en Timoteo activó la acción de Dios para su vida física y espiritual, pues recibió la salvación y enseguida recobró la vista. En consecuencia, no se fue, sino que seguía a Jesús. La fe en Bartimeo fue el medio para conseguir el favor de Dios. Y Lucas hace hincapié que le seguía glorificando a Dios. Le seguía glorificando a Dios. Esa gratitud mostrada en alabanzas y gloria a Dios produjo que todo el pueblo alabara a Dios también. Ese acontecimiento enfatiza que la fe activa, la fe mueve a la acción, que busca a Jesús, cree en su poder para transformar. Esa fe recibe milagros, indica señales que dirigieron o redirigen la confianza al Creador y sustentador del universo. Como dice una composición musical, sé que lo harás otra vez. Porque la fe demuestra lo que no se ve. Así que, aunque Jesús le dijo, vete, Bartimeo, agradecido, sigue a Jesús y glorifica su nombre. Esa es una manifestación de que la gratitud se demuestra. Dice ahora Lucas 19 del 11 al 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿A qué cosa se refiere Lucas? A que el reino de Dios incluye a todo tipo de personas, como lo era Zaqueo, el publicano, a quien Jesús le dijo, desciende rápido, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Ya estando en casa de Zaqueo, Jesús expresó, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los discípulos y las personas que seguían a Jesús pensaban que el reino de Dios se establecería en esos días, conquistando bélicamente por medio de guerra al Imperio Romano, porque esa era la visión que tenían los judíos de ese tiempo, y que los judíos serían ahora los grandes conquistadores del mundo conocido de su tiempo. Sin embargo, Jesús hablaba del reino de Dios en el corazón del ser humano, un reino universal ciertamente, pero con miras a la eternidad con Dios, no aquí en la tierra. Ello explica por qué dijo la siguiente parábola, conocida como la parábola de las 10 minas. Conviene recordar que Jesús se dirige con sus discípulos a Jerusalén poco antes de ser crucificado. También conviene recordar que una parábola es una historia de la vida cotidiana que contiene una enseñanza espiritual. Esta enseñanza se obtiene por comparación. Dice Lucas 19:12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
La comparación es, el hombre noble se refiere a Jesucristo, quien fue a un país lejano, se refiere al cielo, para recibir un reino, que es el derecho de reinar y volver a la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en 2 de Timoteo 4:1 se lee, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús les está diciendo, sí se va a establecer el reino de Dios literalmente en la tierra, pero falta mucho tiempo para que esto acontezca, porque apenas voy a ir a la cruz, moriré, me enterrarán y resucitaré con mi cuerpo glorificado. Regresaré al cielo, estaré con mi Padre y esperaré el tiempo que sea necesario para regresar, y mi Padre me dará el poder para juzgar a toda la humanidad de todos los tiempos. Cronológicamente hablando, así será. Así que Jesús utilizó esta parábola para disipar cualquier esperanza de que el tiempo del reino literal y visiblemente había llegado. Sí llegó el reino de Dios, pero se establece en el corazón de los seres humanos a través del amor de Dios que nos guía al arrepentimiento y confesión de pecados. Dice Lucas 19:13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Una mina es una medida de peso y valor que aparece en el Nuevo Testamento. Representa una suma considerable una suma considerable de dinero, aproximadamente 3 meses de salario de un trabajador promedio, y su mención en esta parábola ilustra conceptos más profundos sobre la responsabilidad y la administración de los recursos. En la vida diaria, la mina bien pueden ser los talentos, el tiempo y los recursos de que han sido dotados todos y cada uno de los candidatos a ser ciudadanos del reino de los cielos, que fueron equipados para extender el reino de Dios aquí en la tierra, lo que lleva a ser activos y responsables en el uso de lo que se ha confiado a cada uno, tanto en lo personal como en lo social. Vamos a Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El contexto judío en el que se desarrolló esta historia es que estaban bajo el dominio romano y la situación política y social era difícil por el pago de impuestos y las restricciones para vida religiosa del pueblo de Dios. En medio de todo esto, llegó Jesús, un profeta que ofreció mensajes de amor y esperanza, predicando que el reino de Dios estaba cerca. Se había acercado. Para demostrarlo, Jesús sanaba enfermos, hacía milagros, pero también desafiaba las leyes y costumbres judías. Esto ocasionó diferencias, desacuerdos, división y división, y muchos de los judíos lo rechazaron. Por eso en la parábola dice que sus conciudadanos le aborrecían, le odiaban, no lo aceptaron. Hasta hoy el mensaje de amor, perdón, paz, justicia, gracia parece obsoleto, aunque es necesario, mejor dicho, es indispensable, pues Jesús fue al cielo, pero volverá, y cada uno de los que son suyos deberá entregar un informe preciso de lo que se está haciendo para cumplir con la con la encomienda del maestro, tomando en cuenta la economía en el uso de los recursos. Dice Lucas 19:15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino,
Mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. La rendición de cuentas siempre ha sido una forma para evaluar el desempeño de diversas funciones, sobre todo cuando se han dejado encargos dotándose de recursos para realizar las tareas. Lucas 19:16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El primer siervo que había recibido una mina entregó 10 minas, rendimiento al 100%. De esa misma forma fue lo que recibió, pues cuando se comprobó su capacidad para realizar negocios, quedó demostrado que podía gobernar hasta en 10 ciudades. Dice Lucas 19:17. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dice Lucas 19:18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. El siguiente siervo presentó sus resultados: 5 minas más. Por lo que su señor le dijo: Has conseguido un buen desempeño, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Lucas 19:20 se lee: Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo no quiso trabajar, así que cuando llegó el hombre noble a pedir cuentas, inventó un argumento para él. Para él era un argumento muy válido, pero realmente fue un pretexto para no trabajar. Dice en Lucas 19:22, entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabes que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. Lucas 19:23 dice: ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Por esta irresponsabilidad se ganó el calificativo de mal siervo. Hasta hoy, algunos de los representantes del reino de Dios no utilizan los recursos con que han sido equipados para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Para ellos es esta llamada de atención. Dice Lucas 19:24, y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Dice Lucas 19:26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este pasaje deja ver que Dios es un gran inversionista. A todos les da la misma oportunidad para servir, para extender el reino de amor en el corazón de las personas, pero según el rendimiento de su trabajo. No invertirá en quien es negligente y irresponsable. Sí apoyará al que es trabajador porque está asegurando el buen rendimiento en el área que sea. Todas son importantes. Dice Lucas 19:25. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. La frase aquellos mis enemigos se refiere a los que rechazaron su autoridad y su reinado. Espiritualmente hablando, es una advertencia sobre el rechazo de la soberanía de Cristo en la vida de las personas. Decapitarlos es una manera de decir: ellos me rechazaron, tendrán que enfrentar la separación eterna, el castigo eterno para los que desecharon la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Dice Lucas 19:28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén.
Dicho esto, se refiere a la enseñanza y corrección que Jesús impartió a sus discípulos sobre la naturaleza de su reino y misión. En esos últimos días que viajó de Galilea a Judea para llegar a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Siguió adelante, dice el versículo. Siguió adelante. Marca el comienzo de la marcha final de Jesús hacia Jerusalén. Un viaje que él sabía que lo llevaría a la cruz y a la victoria final. Por el momento, la gracia de Dios está a tu favor. Ten confianza, levántate, te llama. Hoy puede ser tu encuentro con Jesús. Habla con Él. Él está muy interesado en sanarte, en edificarte, en bendecirte. Bueno, estamos en Ventana Virtual Cristiana Radio con algunos otros compañeros publicando la palabra. También pueden encontrarnos en YouTube a nombre de Rosa del Hernández Ojeda, en Facebook Disfrutando la Palabra. Ahora estamos en TikTok, en Instagram. Esperamos que todos seamos edificados. Bendiciones.